Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy! Espero que estén listos para una dosis extra de drama, romance y secretos revelados, porque el vídeo de hoy, señoras y señores, te está hirviendo. Hoy, como prometí, vamos a sumergirnos aún más profundo en el corazón de una de las parejas más queridas, y por ende, más comentadas y escrutadas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y sí, inevitablemente tendremos que mencionar a Fariye Evcen, porque es parte integral de esta ecuación, pero hoy el foco principal, el centro del huracán, reside en esa supuesta confesión secreta que Burak le habría hecho a Neslihan y que, según los rumores, ha resonado como un terremoto en el mundo del espectáculo turco. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de los rumores y las especulaciones, un recordatorio importantísimo: si son nuevos por aquí, bienvenidos. Siéntanse como en casa. Y lo primero que tienen que hacer es suscribirse al canal. Activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo cargado de noticias jugosas, análisis picantes, teorías conspirativas y, por supuesto, mucho, pero mucho chismecito. Y a todos los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. Su apoyo es invaluable. Sus comentarios, likes, comparticiones. Todo. Es el combustible que nos permite seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos. Vamos a desmenuzar este asunto. Como todos saben, Burak Özçivit es una figura de renombre internacional, un actor consagrado con un talento innegable. Alcanzó la fama gracias a su papel de Bali Bey en la exitosísima serie Mutesem YZYL, pero fue sin duda su interpretación del icónico Kemal en Kara Sevda lo que lo catapultó al estrellato global. Y es precisamente en Kara Sevda donde compartió pantalla con la bellísima y talentosísima Neslihan Atagül. La química entre ellos era palpable, electrizante e innegable. Durante toda la emisión de la serie, los rumores de un posible romance fuera de la pantalla fueron el pan nuestro de cada día. Burak y Neslihan, a pesar de la insistencia de la prensa y la curiosidad del público, siempre han negado categóricamente cualquier vínculo romántico que trascendiera la simple amistad profesional. Burak, como todos sabemos, está felizmente casado con la también actriz Fariye Evcen, con quien ha formado una hermosa familia y tiene 2 hijos. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, otra estrella turca con una trayectoria sólida y respetada. Sin embargo, ya saben cómo es esto. Cuando el río suena, piedras trae, dice el refrán. Y la intensidad arrolladora de la relación entre Kemal y Nihan en Kara Sevda era tan visceral, tan real, que alimentaba constantemente la imaginación de los fans. Y aquí, damas y caballeros, es donde la trama se complica y la historia se pone realmente interesante. Según fuentes cercanas a la producción de Kara Sevda, durante los últimos meses de rodaje, cuando la serie estaba llegando a su fin, Burak habría decidido romper el silencio y hacerle una confesión a Neslihan que, según cuentan, la dejó absolutamente atónita, sin palabras, completamente fuera de balance. ¿De qué se trataba esa confesión? ¿Cuál era ese secreto guardado que Burak había mantenido en silencio durante tanto tiempo? Pues bien, según estas fuentes, Burak le habría admitido a Neslihan que, durante todo el tiempo que trabajaron juntos, mientras daban vida a Kemal y Nihan, desarrolló sentimientos muy fuertes por ella. Sentimientos que iban mucho más allá de la simple amistad y el compañerismo profesional. Sentimientos, en definitiva, de índole romántica. Imagínense la escena. 2 actores en la cima de sus carreras, interpretando a una pareja profundamente enamorada, con una conexión innegable y una química explosiva. Y uno de ellos, en un momento de vulnerabilidad, confesando que esos sentimientos, al menos en una parte de sí mismo, eran reales. Drama. Drama. Drama a la turca. De esos que nos encantan. Pero, alto ahí. Un momento. Tenemos que ser extremadamente cautelosos con esta información. Insisto, tenemos confirmación oficial de ninguno de los 2 actores involucrados. Ni Burak ni Neslihan han salido a hablar públicamente sobre este tema. Todo lo que sabemos, todo lo que les estoy contando, proviene de fuentes no verificadas. No hay comunicados de prensa, no hay entrevistas reveladoras, no hay publicaciones en redes sociales. Nada. Pero como bien saben, en el intrincado mundo del espectáculo, los rumores a menudo tienen una base de verdad.
Y la sola idea, la mera posibilidad de que Burak le haya confesado esto a Neslihan, es suficiente para encender la chispa de la especulación y desatar la histeria colectiva en las redes sociales. ¿Cómo reaccionó Neslihan ante esta inesperada confesión? Aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias, más ambiguas y, por supuesto, más jugosas. Hay diferentes versiones, diferentes interpretaciones de los hechos. Algunos dicen que Neslihan se sintió halagada, sin duda, pero al mismo tiempo profundamente incómoda, dada su sólida relación y su matrimonio con Kadir. Otros afirman que se enfadó muchísimo, que se sintió traicionada y que le pidió a Burak que mantuviera la distancia, que respetara su matrimonio y que no volviera a tocar el tema. Lo cierto es que, según estas mismas fuentes, después de la confesión, la relación entre ambos actores se habría vuelto más tensa, más distante, aunque siempre mantuvieron una actitud profesional y respetuosa en el set de rodaje, por el bien de la serie y del equipo. Pero, ¿por qué Burak esperó hasta el final de la serie, hasta los últimos meses de rodaje, para confesar sus sentimientos? Esa es, sin duda, la pregunta del millón. La interrogante que todos nos hacemos y que nadie parece poder responder con certeza. Algunos sugieren que quizás estaba luchando internamente con sus propios sentimientos, que le costó mucho tiempo procesar lo que estaba sintiendo y que solo pudo expresar esos sentimientos, solo pudo verbalizar esa confesión, cuando la presión del rodaje disminuyó y tuvo un momento de claridad. Otros creen que quizás en el fondo albergaba la esperanza de que Neslihan sintiera lo mismo por él, aunque fuera de forma platónica, y que necesitaba saber si esa conexión que se veía en pantalla era real. Independientemente de las razones que llevaron a Burak a confesar sus sentimientos, lo que está claro es que esta confesión tuvo un impacto significativo en Neslihan. Y es que aunque ella siempre ha demostrado estar profundamente enamorada de Kadir, y su relación parece ser sólida y estable, es inevitable preguntarse si la confesión de Burak la hizo reflexionar sobre sus propios sentimientos, sobre la dinámica de su relación con su esposo y sobre la posibilidad de que existiera algo más, algo que nunca se atrevió a explorar. Además, no podemos ni debemos olvidar el impacto que esta confesión podría tener en la relación de Burak con Farije. Aunque aparentemente siguen siendo una pareja sólida, feliz y muy unida, es difícil imaginar que Farije no se sintiera afectada, ni siquiera un poco, al enterarse de que su esposo albergaba sentimientos por otra mujer, especialmente por su compañera de reparto con quien compartía largas jornadas de trabajo y una intensa conexión en pantalla. Este tipo de situaciones, aunque no lo parezca, son bastante comunes en el mundo del espectáculo. La presión constante del trabajo, la intensidad de las relaciones en pantalla, la exigencia de interpretar personajes con emociones complejas y la constante exposición mediática pueden crear un caldo de cultivo para sentimientos confusos, situaciones incómodas y relaciones que traspasan los límites de la amistad. Pero lo que diferencia a esta historia de otras similares es el hecho de que los involucrados son figuras públicas muy queridas, admiradas y respetadas por el público. Y cualquier revelación, por pequeña que sea, sobre su vida personal, genera un gran revuelo mediático y desata todo tipo de especulaciones. Ahora bien, es fundamental recordar que todos estos son solo rumores, chismes, especulaciones y teorías sin confirmar. No tenemos pruebas concretas y irrefutables de que esta confesión haya ocurrido realmente. No hay grabaciones, no hay testigos, no hay documentos que lo confirmen. Sin embargo, la cantidad de información que circula en torno a este tema, la persistencia de los rumores y la credibilidad de algunas de las fuentes sugieren que podría haber algo de verdad en la historia. Y es que a veces en el mundo del espectáculo, la línea que separa la realidad de la ficción se vuelve muy delgada, casi imperceptible. Los actores se sumergen tanto en sus personajes, se entregan tanto a la interpretación, que es fácil confundir los sentimientos que experimentan en la pantalla con sus propios sentimientos. Y en el caso de Burak y Neslihan, la química entre Kemal y Nihan era tan intensa, tan palpable, que es comprensible que surgieran rumores sobre un posible romance entre ellos, incluso si ese romance nunca llegó a concretarse. Pero independientemente de si esta confesión es cierta o no, lo que está claro es que la historia de Burak Ozcerbay y Neslihan Atagül sigue fascinando a los fans de todo el mundo. Su talento, su carisma, su atractivo innegable y su química en pantalla los han convertido en dos de los actores turcos más populares, exitosos y cotizados de la actualidad. Y cualquier noticia sobre su vida personal, por pequeña, insignificante o especulativa que sea, es suficiente para generar un gran revuelo mediático y mantener a sus seguidores en vilo. Entonces, ahora es su turno. Quiero saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes?
¿Creen que Burak realmente le confesó sus sentimientos a Neslihan? ¿Cómo creen que reaccionó ella ante esta confesión inesperada? ¿Creen que se sintió halagada, incómoda, o ambas cosas? ¿Y cómo creen que esto podría afectar a sus respectivas relaciones? ¿Creen que podría generar tensiones en el matrimonio de Burak con Farideh? ¿O en el matrimonio de Neslihan con Kadir? Déjenme sus comentarios abajo porque estoy ansiosa por saber sus opiniones. No se corten. Quiero leerlos a todos. Bueno, mi gente hermosa, lamentablemente hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, exhaustivo y lleno de especulaciones sobre la supuesta confesión secreta de Burak Ozçivit a Neslihan Atagul. Recuerden, por favor, que toda esta información debe tomarse con pinzas, con cautela, ya que no tenemos confirmación oficial de ninguno de los actores involucrados. Pero como siempre les he traído la información más jugosa, los rumores más candentes y las teorías más conspirativas del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy exploramos los rumores sobre una confesión que Burak Ozçivit le habría hecho a Neslihan Atagul durante la filmación de Kara Sevda, donde le habría admitido tener sentimientos románticos por ella. Analizamos las posibles razones detrás de esta confesión, las posibles reacciones de Neslihan y el impacto que esto podría tener en sus respectivas relaciones. Insisto, todo esto son solo especulaciones, pero que, como siempre, les hemos traído con mucho cariño, mucho entretenimiento y mucha información interesante. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. Y si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, envíenselo a su grupo de WhatsApp. Hagan correr la voz. Y ahora, lo más importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, análisis y mucho drama del mundo del espectáculo turco. Los espero en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós.